¿Y si te dijera que un día un niño de 7 años interrumpió un juicio para cambiar el destino de su padre y terminó revolucionando todo el sistema judicial? Hoy seguirás la historia real de un juez que creía haberlo visto todo, hasta que una simple memoria USB puso a prueba su carrera, su vida y sus convicciones. Prepárate para descubrir lo que pasó tras bambalinas en un caso que comenzó en un tribunal frío y se propagó como una chispa capaz de encender un imperio de corrupción. Presta atención. En algún momento de este video, el símbolo de nuestro canal parpadeará en la pantalla. Si lo encuentras, anota el minuto y el segundo. Elige una fruta al azar y escríbela en los comentarios. El 1 de cada mes podría ser elegido para que tu propia historia se cuente aquí. Esa mañana, Fausto llegó al Palacio de Justicia como hacía décadas, pero había algo en el aire que no lograba identificar. El sol caía a plomo sobre la fachada de mármol, reflejándose en el cristal y obligándolo a entrecerrar los ojos tras sus finas gafas. Las ruedas de su silla resbalaban por el suelo frío, resonando en los pasillos casi vacíos, impregnados de ese olor a café rancio y papel desechado que solo conocen quienes frecuentan el lugar. El peso de su impecable traje parecía más sofocante de lo habitual, y sintió, a regañadientes, una punzada de fatiga que le traspasaba el cuerpo. En el fondo, ya sabía que este sería otro día predecible. Argumentos flojos, defensas flojas y sentencias casi automáticas. Pero nunca imaginó que antes del mediodía algo perturbaría por completo esta rutina cuidadosamente construida. La sala estaba llena, pero con ese engañoso silencio protocolario, como si todos esperaran el desenlace obvio. Ramiro, el acusado, mantenía los hombros hundidos y la defensa parecía más preocupada por no contradecir al fiscal que por probar nada. Fausto observaba todo con la misma postura neutral de siempre, anotando puntos que, en última instancia, no cambiarían la sentencia ya escrita en autos. Entonces, de repente, un movimiento en la segunda fila le llamó la atención. Una niña pequeña y delgada se levantó sin dudarlo y comenzó a caminar hacia la tarima. Ningún guardia de seguridad la detuvo. Se detuvo frente a él, con una memoria USB en la mano, y dijo con la voz firme de quien no estaba allí para pedir un favor, que tenía pruebas para exonerar a su padre. Fausto no respondió de inmediato. El protocolo dictaba ignorarlo y decirle a la chica que se sentara y continuara la audiencia. Pero había algo en la forma en que lo miraba, la barbilla levantada, los dedos firmes sobre la memoria USB, la mirada firme. No era la mirada desesperada que había visto en tantos acusados y sus familias. Había una extraña mezcla de urgencia y certeza. Sintió que se le cortaba la respiración, como si esa diminuta presencia hubiera roto la burbuja de silencio en la que se encontraba desde el accidente. Miró rápidamente a los abogados, que parecían incómodos, y se dio cuenta de que nadie quería que esto sucediera. El fiscal ya estaba ordenando sus papeles, listo para interrumpir, pero Fausto levantó la mano para pedir silencio y le pidió a la chica que le dejara la memoria USB al oficial del tribunal. No dijo nada más. Simplemente continuó la audiencia como si nada hubiera sucedido, al menos en apariencia. Al terminar la sesión, Fausto recogió sus papeles, se guardó la memoria USB en el bolsillo interior de la chaqueta y se marchó, ignorando las miradas curiosas. En el pasillo sentía el corazón acelerado, como si hubiera cometido una imprudencia, y en el fondo así era. Sabía que analizar el material al margen del protocolo podía considerarse parcial o incluso una falta de conducta, pero por alguna razón que no podía explicar, no podía entregárselo sin más a un perito judicial. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Mientras cruzaba la plaza central hacia el coche adaptado que lo esperaba, con las ruedas de la silla vibrando sobre los adoquines irregulares, sintió que llevaba algo más que un dispositivo electrónico en el bolsillo.
Una duda lo atormentaba. ¿Y si la chica tenía razón? ¿Y si todo este proceso era una farsa bien planeada? Esta posibilidad, que antes habría descartado sin esfuerzo, ahora parecía inevitable. En casa, la noche cayó temprano. Fausto dejó su chaqueta en el respaldo de la silla y se quedó quieto unos segundos frente a su escritorio. La memoria USB estaba allí, junto al teclado, como si ocupara más espacio del que realmente ocupaba. Sabía que con solo conectarla ya había cruzado una línea que nunca había considerado cruzar hasta ese día. Respiró hondo, se ajustó las gafas y abrió el primer archivo. El video se movió ligeramente, como si lo hubieran grabado con prisa, pero el audio era nítido. Dos hombres, uno de ellos un policía conocido por la fiscalía, discutían sobre corregir la versión de los testigos para asegurar una condena. Uno de ellos se rió y dijo que la gente pobre no tiene en forma de defenderse. Fausto sintió un escalofrío. Junto al video había carpetas con documentos escaneados, mensajes de texto y registros que indicaban manipulación de pruebas. Todo organizado con una precisión que no parecía la de un abogado, sino la de alguien que sabía dónde buscar. Pasó horas revisando el contenido. Cada nuevo expediente le provocaba una mezcla de indignación e incomodidad. No era solo el caso de Ramiro lo que estaba en juego. Algunas conversaciones mencionaban a otros acusados, otros casos, incluyendo algunos que habían pasado por el propio escritorio de Fausto. La posibilidad de haber sido una pieza involuntaria de un sistema corrupto le oprimía el estómago. Por un momento consideró apagar la computadora y fingir que no había visto nada. Pero entonces la imagen de Verónica cruzó por su mente. La chica parada frente a él, sin miedo, con la mano extendida. Eso lo desarmó de nuevo. No fue solo su valentía lo que lo impresionó, sino la convicción de que alguien en su interior aún podía elegir hacer lo correcto. Comprendió que, al aceptar esa memoria USB, ya había tomado su decisión y que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. A la mañana siguiente, Fausto llegó temprano al juzgado. Seguía sin haber el bullicio habitual en los pasillos, solo el eco de pasos y el tintineo distante de tazas en la despensa. Fue directo a su despacho, cerró la puerta y encendió el ordenador. Volvió a abrir los expedientes, esta vez con la intención de comprobar cada detalle técnico que pudiera confirmar su autenticidad. Mentalmente recurrió a todo el conocimiento acumulado durante décadas, juzgando, buscando cualquier fallo que invalidara el material. No encontró ninguno. Las fechas coincidían con los registros oficiales. Las grabaciones de audio correspondían a voces que había oído en otras ocasiones. Con cada confirmación sentía que la tensión aumentaba. Sabía que manipular la situación significaba pinchar a figuras influyentes, personas dispuestas a todo con tal de salvar las apariencias. Aún así, la idea de ignorar los hechos le parecía insoportable. Alrededor de las 9, el fiscal del caso Ramiro apareció en la puerta, llamando suavemente antes de entrar. Lucía una sonrisa formal, pero su tono tenía una sutil carga, como si estuviera protegiendo su territorio. Preguntó si había algún asunto pendiente antes de la sentencia final. Fausto respondió vagamente, sin revelar nada, pero notó que el hombre lo observaba con la atención inusual, como si intentara evaluar su reacción. Cuando el fiscal se fue, cerrando la puerta con un clic brusco, Fausto sintió que el aire se enrarecía. Su presencia no era una mera formalidad, era un mensaje. Confirmaba que la evidencia no solo era real, sino que ya era inquietante. Apoyó las manos en las ruedas de su silla y se quedó quieto, mirando la pantalla negra de la computadora, sabiendo que a partir de ese momento la presión solo aumentaría. Pero también sabía que la chica del vestido azul contaba con él.
Y curiosamente, eso le dio más fuerza que cualquier otra motivación profesional que hubiera experimentado. Al mediodía, Fausto decidió salir a almorzar solo, algo que rara vez hacía desde que empezó a evitar las reuniones sociales. Eligió un restaurante sencillo, lejos del centro, donde nadie esperaría ver a un juez de renombre. Pidió una comida rápida, pero ni siquiera la probó. Estaba demasiado preocupado por las grabaciones de la noche anterior y la persistente certeza de que alguien podría intentar impedir que las pruebas salieran a la luz. Recordaba cada detalle del vídeo, la risa burlona del policía, la frialdad en su voz, el desprecio por los desposeídos. No solo era ilegal, era cruel. Y la idea de que Verónica hubiera cargado sola con esta verdad hasta que decidió entregársela le dejó un nudo en la garganta. Terminó de comer en silencio, pagó y regresó a la sala con la sensación de que el tiempo se agotaba. Al volver a entrar al edificio, notó algo diferente. Dos hombres desconocidos estaban de pie en el pasillo cerca de su oficina. Vestían de forma informal, pero su forma de observar el entorno no se correspondía con la de un visitante común. Uno de ellos apartó la mirada al pasar Fausto, pero no lo suficientemente rápido como para ocultarlo. Dentro de la oficina, encontró un sobre manila sobre la mesa, sin remitente. Al abrirlo, solo vio una hoja de papel con letras recortadas de periódico que formaban una breve frase: «No te metas en esto». El impacto no fue de sorpresa, sino de confirmación. Sabía que esa advertencia era el primer paso antes de tomar medidas más directas. Sin embargo, en lugar de retroceder, sintió una extraña calma. Era como si cada gesto intimidante solo reforzara la decisión que ya había tomado. No enterraría esa evidencia. Cerró el sobre, lo guardó en el cajón, y por primera vez en años, se sintió parte viva de algo que realmente importaba. A última hora de la tarde, Fausto decidió que necesitaba hablar con Verónica antes de tomar cualquier decisión oficial. No quería arriesgarse a revelar el material sin entender primero cómo la chica se las había arreglado para conseguirlo todo. Llamó discretamente a un colega de confianza que conocía gente en su barrio y le pidió que buscara la manera de concertar una reunión lejos de la mirada del tribunal. 2 horas después, aparcó su coche adaptado en una popular calle comercial, donde los vendedores ambulantes ofrecían ofertas a gritos y los niños corrían entre los puestos. La sensación de estar fuera de su territorio habitual era extraña, pero también liberadora. Enseguida la vio, sentada en la acera, jugueteando con una vieja libreta. Cuando se acercó, ella se levantó con naturalidad, como si lo hubiera estado esperando. No había miedo en su rostro, solo curiosidad atenta y un cierto alivio sereno. Se sentaron en un banco cercano del parque, lo justo para no llamar la atención. Fausto habló poco, dejándola contar su historia. Verónica explicó que, desde el arresto de su padre, había estado observando cada paso de la investigación. Dijo que tenía un vecino que trabajaba como asistente en la comisaría y que había escuchado accidentalmente conversaciones comprometedoras. Anotó fechas y nombres, y con la ayuda de un amigo mayor que sabía de informática, logró acceder a los archivos y copiarlos a la memoria USB. Lo describió como quien describe una tarea escolar, sin presumir, pero tampoco sin minimizar el riesgo que había corrido. Fausto se dio cuenta de que, a pesar de su edad, comprendía plenamente el peso de lo que llevaba encima. Cuando le preguntó por qué no había ido directamente a un abogado, ella respondió simplemente: «Porque me miraste y no apartaste la mirada. Pensé que me escucharías». Estas palabras resonaron en su mente mientras se despedían. Esa noche, al llegar a casa, Fausto no pudo ir directo a la oficina como de costumbre. Pasó unos minutos en la cocina con una taza de café frío en la mano, intentando organizar sus próximos pasos. Sabía que, a partir de ese momento,
Cualquier paso en falso podría poner en peligro no solo el caso de Ramiro, sino también la seguridad de Verónica. La red de corrupción parecía más profunda de lo que imaginaba, y para desenmascararla necesitaría pruebas irrefutables y una estrategia decisiva. Llamó a un antiguo compañero de la universidad, ahora juez, para solicitar una reunión informal en los próximos días. No mencionó el contenido, simplemente dijo que necesitaba hablar de un asunto delicado. El sonido apagado de su propia voz al teléfono le dejó claro que se adentraba en terreno peligroso y que no había vuelta atrás. Durmió poco. A las 3 de la mañana seguía sentado frente a su computadora, revisando los videos y documentos como si cada detalle pudiera escaparse a la primera. Su rostro cansado se reflejaba en la pantalla oscura entre los archivos. Cada vez que veía al fiscal en el video, recordaba su risa, y la ira silenciosa resurgió. Por primera vez en años, sintió algo más que la apatía judicial que lo mantenía al margen de las historias que juzgaba. Sintió una verdadera implicación. Pensó en Verónica durmiendo, quizás inconsciente de que, en ese momento, ya se estaba planeando cómo silenciarlo todo. Este pensamiento lo hizo decidir. No bastaba con actuar entre bastidores. Cuando llegara el momento, tomaría posición. No se trataba solo de justicia técnica. Se trataba de no permitir que ese coraje infantil fuera aplastado por el peso de un sistema que, él bien lo sabía, solía triunfar. Al día siguiente, Fausto llegó al juzgado dispuesto a mantener su rutina como si nada hubiera pasado. El secreto, lo sabía, residía en actuar con calma y evitar levantar sospechas prematuramente. Saludó a sus colegas, asistió a reuniones formales e incluso hizo algunas bromas discretas mientras tomaban un café, algo que rara vez hacía. Pero en el fondo, cada paso estaba calculado. Entre una audiencia y la siguiente, pasó por la sala de archivos y solicitó acceso a archivos antiguos que, según el testimonio de Verónica, podrían estar comprometidos. No explicó por qué, simplemente dijo que necesitaba cruzar información. El secretario dudó, pero finalmente cedió. Al hojear los documentos, encontró detalles que coincidían con las conversaciones grabadas en la memoria USB. Los mismos testigos, informes firmados por los mismos peritos y condenas rápidas, casi automáticas. Esto reforzó la magnitud del plan. A última hora de 1900, la tarde, al salir del edificio, se dio cuenta de que lo seguían. Un coche negro había mantenido la misma distancia desde que salió del aparcamiento, deteniéndose cada vez que él se detenía. En otro momento, podría haberse convencido de que era una coincidencia, pero ahora no había duda. En lugar de ir directo a casa, desvió su ruta y giró por una calle estrecha con varias salidas. El coche dudó y finalmente siguió recto, desapareciendo entre el tráfico. Fausto respiró hondo, pero no se sintió aliviado. La sensación de estar en el radar de gente peligrosa solo confirmaba que se estaba acercando demasiado a la verdad. Sin embargo, lejos de ceder, esa presión pareció fortalecer la determinación que había ido madurando. Llevar el caso hasta el final, costara lo que costara. No solo por el padre de Verónica, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que merecía la pena. El día señalado, Fausto se reunió con el juez supervisor en un discreto café, lejos del centro. Eligió una mesa al fondo, donde el murmullo de las conversaciones y el sonido de la máquina de café expreso ahogaban cualquier intento de escuchar. Dejó la memoria USB sobre la mesa, pero no la entregó de inmediato. En cambio, explicó cómo había recibido el material, omitiendo el nombre de Verónica para protegerla. Habló de su contenido, describió las grabaciones de audio y mostró fragmentos de los documentos. El juez supervisor escuchó en silencio, alternando miradas serias entre Fausto
y el pequeño dispositivo de plástico. Cuando por fin vio uno de los videos, se recostó en su silla y respiró hondo. Dijo que bastaba con abrir una investigación interna, pero que requeriría absoluta discreción. Sugirió que Fausto dejara todo en manos del departamento supervisor. Estuvo de acuerdo, al menos en apariencia, pero sabía que no cedería el control de la situación. Al salir del café, Fausto sintió el peso de la decisión. Entregar algunas pruebas era necesario para activar los mecanismos oficiales, pero mantenerse involucrado era la única manera de asegurar que nada se perdiera en el proceso. Regresó al tribunal con una determinación diferente. Estaba listo para acelerar el resultado, incluso si eso significaba enfrentarse a una reacción inmediata. Esa tarde le pidió a un funcionario de confianza que programara una audiencia extraordinaria, alegando la urgencia de nuevas pruebas relevantes. No dio más detalles, y el funcionario, percibiendo su tono serio, simplemente asintió. Al final del día, recibió la confirmación. Se programó una audiencia para 3 días después. No fue tiempo suficiente para prepararlo todo, pero sí para dejar a la fiscalía sin margen de maniobra. Por primera vez en años, sintió un cosquilleo en el estómago que le recordaba a los inicios de su carrera, cuando cada decisión parecía cambiar el curso de una vida, y esta vez sabía que así sería. Durante los 2 días siguientes, Fausto trabajó en completo silencio, revisando cada prueba, separando lo que presentaría oficialmente de lo que mantendría en privado por si alguien intentaba sabotear el caso. Organizó carpetas físicas y digitales, cruzó fechas, imprimió transcripciones de audio y resaltó pasajes cruciales. También buscó precedentes legales que respaldaran su decisión, sabiendo que, en la audiencia, la fiscalía intentaría desacreditarlo todo. Al mismo tiempo, mantuvo su rutina externa como si nada. Asistía a las audiencias, firmaba documentos y charlaba informalmente en los pasillos. Era un juego doble y sabía que cualquier señal de nerviosismo podría atraer más atención de la que ya tenía. Al final del segundo día, se sentía listo, no completamente seguro de la victoria, pero seguro de que estaba a punto de hacer lo que debía hacer. El día antes de la audiencia, decidió visitar a Verónica y Ramiro en el barrio. Llegó al final de la tarde, cuando las luces amarillas comenzaban a brillar en las ventanas y el olor a comida se extendía por las estrechas calles. Ramiro aún vestía el uniforme del precario trabajo que había conseguido incluso en prisión preventiva, pero el abrazo que le dio a Fausto fue sincero, lleno de silenciosa gratitud. Verónica apareció con el mismo vestido azul desteñido de antes, y el juez comprendió que para ella este encuentro no se trataba solo de su padre, sino de algo más importante, la certeza de que alguien estaba dispuesto a escucharla hasta el final. No entró en detalles de la audiencia, simplemente le aseguró que haría todo lo posible para demostrar la inocencia de Ramiro. Al despedirse, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía orgullosa no solo de lo que representaba como jueza, sino de la persona en la que se estaba convirtiendo. El día de la audiencia extraordinaria comenzó con un extraño silencio en la sala. No era el silencio matutino habitual, sino una atmósfera cargada, casi eléctrica, como si todos supieran que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Fausto llegó temprano, saludó a algunos colegas y se dirigió directamente a su despacho. Dedicó los últimos minutos antes de la sesión a revisar los documentos por última vez, asegurándose de que cada prueba estuviera en orden y de que no faltara ninguna página. Cuando llegó la hora, se dirigió a la sala, sintiendo la vibración de las ruedas de su silla sobre el suelo de mármol como un recordatorio constante de dónde estaba y qué estaba a punto de hacer. Al entrar, notó la presencia de rostros que rara vez veía allí.
periodistas discretos, abogados de otros casos e incluso jueces sin conexión directa con el proceso. Verónica estaba en la segunda fila, sentada en el mismo lugar donde días antes había cambiado el curso de aquella historia. Su vestido azul parecía aún más desgastado, pero su mirada se mantuvo firme. Ramiro estaba a su lado, tenso, pero con un destello de esperanza en los ojos. Fausto comenzó la sesión con un tono controlado, presentando el caso como de costumbre, pero pronto anunció que había recibido nuevas y contundentes pruebas que debían constar en los autos antes de la sentencia. El fiscal, sorprendido, intentó interrumpir, pero fue refrenado por el inspector presente en la sala. Fausto entonces comenzó a mostrar las grabaciones y documentos, proyectando imágenes y reproduciendo audio. El público murmuró de inmediato, y las expresiones de algunos presentes dejaron claro que esta revelación llegaba mucho más allá del proceso. Por primera vez en mucho tiempo, no solo dirigía una audiencia, sino que la dominaba con algo que nadie podía ignorar. A medida que el audio resonaba por la sala, la tensión se hizo casi palpable. La voz del policía, tan segura de las grabaciones, sonaba ahora como una confesión involuntaria ante todos. El fiscal intentaba cuestionar periódicamente el origen de las pruebas, alegando falta de cadena de custodia y posible manipulación, pero Fausto respondía con la calma de quien ha revisado cada detalle decenas de veces. Mostró metadatos de los archivos, fechas de creación e incluso comparaciones con registros oficiales para demostrar su autenticidad. Cada argumento contrario fue desmantelado de inmediato, sin dejar lugar a dudas. En el fondo, comprendió que la Fiscalía no solo defendía una causa perdida, sino que intentaba evitar que la división se desmoronara. Con cada prueba presentada, más miradas de vergüenza se extendían entre algunos rostros conocidos del público. Al finalizar la presentación, la sala quedó en completo silencio. Fausto miró al inspector, quien permaneció serio, pero no ocultó la gravedad de lo que acababa de oír. Sin dudarlo, anunció que, dadas las pruebas presentadas, ordenaba la anulación inmediata de la prisión preventiva de Ramiro y la apertura de una investigación exhaustiva sobre manipulación de pruebas en otros casos. El impacto fue inmediato. Algunos susurraban, otros parecían paralizados. Verónica, aún sentada, juntó las manos en el regazo, como para contenerse de reaccionar prematuramente. Ramiro, por su parte, se tomó unos segundos para procesar lo que significaba estar, en ese momento, libre de cargos. Fausto sintió el peso del momento, pero también la levedad de haber tomado la decisión correcta, aún sabiendo que la tormenta política y personal no tardaría en llegar. En cuanto el inspector terminó de hablar, la sala pareció despertar de un trance. Ramiro se giró hacia su hija, y esta vez no pudo contener el impulso. Se levantó y la abrazó con fuerza, incluso bajo la atenta mirada de los guardias de seguridad. Verónica apoyó la cara en su hombro, y por unos segundos pareció que el resto del mundo había desaparecido. Fausto observó la escena y sintió algo diferente. Un calor casi olvidado que le recorría el cuerpo, como si algo latente despertara. Fue entonces cuando notó un ligero hormigueo en las piernas, algo que no había sentido en años. No hizo ningún comentario, pero en el fondo sintió que la sensación se intensificaba. El fiscal, avergonzado y visiblemente irritado, recogió sus papeles y salió de la sala incluso antes del cierre formal. La victoria estaba aquí, pero sabía que el precio aún se cobraría. Cuando la audiencia concluyó oficialmente, Fausto respiró hondo y en un impulso apoyó las manos en los brazos de la silla. Sintió que sus músculos respondían con más fuerza de la esperada. Se puso de pie, lentamente, frente a todos,
como si cada centímetro ganado fuera un acto de resistencia contra todo lo que habían intentado imponerle física y moralmente en los últimos años. El silencio que siguió fue casi reverente. No hubo aplausos ni celebraciones ruidosas, pero el impacto se vio en las miradas. Sorpresa, respeto y para algunos, pura admiración. Verónica lo miró con un brillo en los ojos que mezclaba gratitud y orgullo. Fausto le sostuvo la mirada unos segundos, comprendiendo, sin necesidad de palabras, que ese momento no era solo suyo, sino de todo lo que habían decidido afrontar juntos. Tras salir de la sala, Fausto caminó lentamente por el pasillo, sintiendo con cada paso que volvía a aprender a caminar. El personal del tribunal, acostumbrado a verlo en silla de ruedas, lo observaba en silencio, algunos con incredulidad. No le importaba lo que pensaran en ese momento. Estaba más concentrado en la extraña mezcla de euforia y cautela que lo recorría. Afuera, el sol de la tarde caía a plomo sobre la plaza central, y la sensación de libertad parecía mayor que el espacio que ocupaba. Aún así, sabía que no era el final. La decisión que había tomado colocaba su nombre en el centro de algo mucho más grande y peligroso que un solo juicio, y de alguna manera lo aceptó como una parte inevitable del camino que había elegido. Verónica y Ramiro lo recibieron a la salida. No hubo discursos ni agradecimientos formales. Solo un firme apretón de manos de Ramiro y un rápido abrazo de Verónica, que parecía más aliviada que feliz. «Ahora podemos respirar», dijo en voz baja, casi como si se estuviera advirtiendo a sí misma. Fausto los saludó con la mano y los observó mientras se alejaban, cruzando la plaza y perdiéndose entre la multitud. Se quedó allí unos minutos, observándolos hasta que se perdieron de vista. En ese tiempo, sintió que se le había quitado parte del peso que llevaba encima, pero en el fondo también sabía que mientras esa red de corrupción siguiera activa, seguirían surgiendo más historias como las suyas. Y esta comprensión comenzó a florecer como un nuevo propósito que aún no sabía exactamente cómo poner en práctica, pero que ya se estaba volviendo imposible de ignorar. Esa noche, Fausto regresó a casa más tarde de lo habitual. No tenía prisa por volver, pero tampoco quería estar en ningún otro sitio. Caminó por calles tranquilas, observando las fachadas oscuras de las tiendas y el difuso reflejo de las luces sobre los adoquines humedecidos por la llovizna. Al entrar, dejó las llaves sobre la mesa y en lugar de ir a su habitación, fue directo a su despacho. La memoria USB permaneció allí, sobre la mesa, un silencioso recordatorio de todo lo sucedido. Sabía que, oficialmente, algunas pruebas ya estaban en el Departamento de Asuntos Internos, pero aún quedaba material sin entregar. Archivos que revelaban ramificaciones más profundas, con nombres y casos que podrían causar un auténtico terremoto institucional. La contempló durante unos minutos, considerando hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Mientras revisaba los archivos en su computadora, recordó su conversación con Verónica sobre cómo lo había logrado todo. Su coraje, sumado a la sencillez con la que había explicado acciones tan arriesgadas, seguía impresionándolo. Se dio cuenta de que, en toda su carrera, rara vez se había topado con adultos con ese nivel de claridad y determinación, y ahora provenía de un niño de tan solo 7 años. Este recuerdo desencadenó una decisión en él. No dejaría que ese día fuera solo una victoria aislada. Empezó a anotar nombres, conexiones, fechas, como si ya estuviera construyendo el esquema de algo más grande, un proyecto para proteger a otros que, como Ramiro, habían sido aplastados por el sistema. Ya era pasada la medianoche cuando se dio cuenta de que trabajaba con la misma energía que décadas atrás y que por primera vez en mucho tiempo no lo sentía como una carga, sino como un impulso. En los días siguientes,
Fausto mantuvo contacto constante con el Departamento de Asuntos Internos, pero siempre con cautela. Preguntaba por el progreso de la investigación, vigilaba cada movimiento entre bastidores y anotaba todo lo que consideraba sospechoso. Al mismo tiempo, comenzó a visitar el barrio de Verónica con más frecuencia, siempre evitando llamar la atención. Durante estas visitas, notó cómo la vida allí se movía a un ritmo completamente diferente al mundo que conocía. Niños jugando en las calles llenas de baches, madres atendiendo sus hogares mientras hacían malabarismos con trabajos temporales y hombres que regresaban cansados de jornadas laborales agotadoras. Fue en este entorno que Fausto se dio cuenta de algo obvio, pero que nunca había enfrentado de cerca. La brecha entre la letra de la ley y la realidad de la gente era mucho mayor de lo que cualquier sentencia podía salvar. Durante una de estas visitas, Ramiro mencionó a vecinos que también habían enfrentado demandas injustas y que, la mayoría de las veces, simplemente desistieron de luchar por falta de recursos o miedo a represalias. Verónica escuchaba en silencio, pero Fausto notó cómo ella ya analizaba mentalmente cada caso que mencionaba su padre, como si catalogara información. Esto despertó en él la idea de que lo que habían hecho juntos podría convertirse en algo más organizado. No sería fácil. Requeriría recursos, estrategia y, sobre todo, la voluntad de enfrentarse a personas poderosas. Pero al observar a la chica del vestido azul, hablando con naturalidad sobre cosas que muchos adultos evitaban, supo que si comenzaba, ella sería una parte fundamental. Y por primera vez vislumbró que esta conexión improbable podría ser el inicio de un cambio que iba mucho más allá de una simple demanda. Fausto comenzó a reunir contactos fuera del círculo formal del tribunal. Abogados independientes, periodistas de investigación e incluso expolicías que habían dejado la fuerza por negarse a tolerar la corrupción. No habló abiertamente de sus planes, pero dejó claro que quería comprender los casos sin resolver y las razones por las que algunos nunca llegaban a la verdad. Cada conversación revelaba nuevos nombres, historias y detalles que, poco a poco, trazaban un mapa de conexiones sospechosas. Sabía que no podía confiar en todos, pero también sabía que la información era la única moneda capaz de equilibrar el terreno de juego. Mientras tanto, mantenía intacta su imagen pública, cumpliendo con sus deberes en el tribunal sin dar ninguna pista de que, entre bastidores, estaba construyendo algo mucho más grande. Una tarde lluviosa decidió invitar a Verónica y Ramiro a conversar fuera del barrio. Eligió un café modesto donde pudieran hablar sin interrupciones. Allí les explicó que quería crear un pequeño grupo para ayudar a otros en situaciones similares. Dijo que aún no lo tenía todo decidido, pero que necesitaba la perspectiva de alguien que hubiera vivido la injusticia en carne propia. Y fue entonces cuando miró directamente a Verónica. La niña escuchó atentamente, jugueteando con la pajita de su jugo como si procesara algo serio. Cuando terminó, ella respondió con naturalidad que ya tenía una lista de personas que podrían necesitar ayuda y que si iba a hacerlo, mejor empezara de inmediato. Su sencillez y franqueza hicieron sonreír a Fausto. Se dio cuenta de que, sin darse cuenta, ya veía a esa niña como una compañera de trabajo, y que eso no lo hacía sentir extraño, sino orgulloso. En las semanas siguientes, comenzaron a estructurar lo que provisionalmente llamaron el Proyecto Segunda Oportunidad. La idea era sencilla: identificar casos sospechosos, recopilar información y ofrecer apoyo legal a través de abogados dispuestos a trabajar a bajo costo o de forma voluntaria. Ramiro ayudó estableciendo contactos en el barrio y las comunidades vecinas, mientras que Verónica anotaba todo en cuadernos, creando su propio sistema para organizar cada detalle. Fausto, a su vez,
Utilizó su experiencia para comprender dónde y cómo intervenir sin poner en riesgo a todos. El proyecto aún era pequeño e improvisado, pero ya empezaba a atraer la atención de personas que hasta entonces no tenían a quién recurrir. Con cada nueva historia que llegaba, sentía que su propósito se fortalecía. Pero crecer también conllevaba riesgos. Un día, al llegar al juzgado, Fausto encontró en su escritorio una carpeta anónima con fotos recientes suyas, tomadas a distancia, con la clara intención de intimidarlo. Algunas lo mostraban entrando y saliendo de reuniones con abogados y periodistas, algo que para cualquiera que intentara crear un escándalo podía ser fácilmente distorsionado. Junto a las fotos había una nota manuscrita. Aún hay tiempo para parar. Cerró la carpeta, la guardó en un cajón y no se lo contó a nadie. No era la primera amenaza que recibía, pero la claridad de la vigilancia dejaba claro que alguien estaba dispuesto a cruzar la línea. Aún así, no consideró abandonar su trabajo. Al contrario, reforzó su convicción de que iban por buen camino y que la resistencia a la que se enfrentaban era prueba de ello. Unos días después, Verónica apareció sin avisar en la oficina de Fausto. Llevaba una caja de zapatos llena de papeles doblados, sobres arrugados y pequeños cuadernos. Explicó que había reunido todo esto hablando con vecinos y familiares de personas encarceladas injustamente. Eran relatos manuscritos, recortes de periódico e incluso recibos que podían servir como prueba indirecta. Fausto abrió la caja y comenzó a revisar el contenido, impresionado por la cantidad y calidad de la información. Más aún, le impresionó la organización. Cada caso tenía un nombre, una fecha y un breve resumen. Pensé que era bueno tenerlo todo junto, para no perderme nada, dijo ella, como si fuera algo natural. Sabía que para un niño de esa edad esto era mucho más que un simple gesto de ayuda. Era un compromiso. A partir de ese día, el trabajo aceleró el ritmo. Fausto dedicaba horas de su tiempo libre a contrastar los informes con registros públicos y decisiones anteriores. Ramiro seguía en contacto con las familias y Verónica se convertía cada vez más en la mente organizadora del proyecto, revisando notas y sugiriendo qué casos debían priorizarse. Poco a poco se dieron cuenta de que no se trataba solo de liberar a inocentes, sino también de reconstruir la confianza de la gente en el acto mismo de buscar justicia. Aún así, sabían que estaban creando problemas. Informantes confiables comenzaron a advertir que ciertas personas ya conocían su trabajo y que no se quedarían de brazos cruzados. A pesar de las amenazas veladas, el trío siguió adelante, convencido de que retirarse significaría entregar la victoria a quienes siempre habían confiado en el miedo como arma. Una noche, al salir del juzgado, Fausto notó que la calle estaba más desierta de lo habitual. El coche adaptado lo esperaba, pero antes de que pudiera subir, un hombre encapuchado se acercó rápidamente, poniéndole un sobre en el pecho. «Última advertencia», dijo en voz baja antes de desaparecer por la esquina. Dentro del sobre solo había una foto. Verónica en la puerta del colegio, sonriendo, sin darse cuenta de que la vigilaban. Fausto sintió un nudo en el estómago y en ese instante comprendió que las amenazas ya no eran indirectas. Regresó a casa con la imagen grabada en la mente, pensando ya en cómo reforzar su seguridad sin alarmar a su familia. No quería que el miedo se convirtiera en parte de la rutina de aquella chica, pero tampoco podía ignorar el riesgo real. A la mañana siguiente se reunió con Ramiro en privado y le explicó con discreción que sería mejor cambiar temporalmente algunos hábitos, variar horarios, cambiar rutas, evitar lugares predecibles. Ramiro estuvo de acuerdo, pero Fausto percibió en su mirada la misma mezcla de preocupación e ira que él sentía. A lo largo del día, tomó medidas discretas.
Habló con un amigo de la policía en quien aún confiaba, solicitó vigilancia informal e incluso trasladó algunas reuniones del proyecto a lugares más seguros. Aunque esto lo apartó temporalmente del trabajo de campo, sabía que era necesario. La seguridad de Verónica estaba por encima de cualquier otro objetivo. En el fondo, también comprendía que si los amenazaban así, era porque ya habían molestado a las personas adecuadas. Y esto, paradójicamente, significaba que estaban en el camino correcto para marcar la diferencia. A medida que las amenazas se hacían más evidentes, el proyecto Segunda Oportunidad comenzó a operar casi como una pequeña operación clandestina. Las reuniones presenciales se redujeron, sustituidas por discretos intercambios de información y encuentros rápidos en lugares inesperados, como kioscos y mercados callejeros. Fausto llevaba un cuaderno codificado donde solo él y Verónica entendían la lógica de las abreviaturas. Ramiro, aunque menos familiarizado con la tecnología, se había vuelto esencial en la conexión humana con las familias, actuando como un vínculo de confianza que ayudaba a las víctimas a abrirse. La tensión constante era agotadora, pero también los alimentaba. Cada nueva historia reforzaba la idea de que no solo ayudaban a las personas, sino que desafiaban un sistema que se aprovechaba de la vulnerabilidad ajena. Durante una de estas discretas reuniones, Verónica le entregó a Fausto un recorte de periódico que había encontrado en casa de un vecino. Era un artículo antiguo sobre un caso desestimado por falta de pruebas, que al contrastarlo con otra información que ya tenían, reveló conexiones directas con el mismo grupo de policías involucrados en el caso de Ramiro. Fausto estudió el recorte con atención y se dio cuenta de que había un patrón más amplio del que imaginaban. Podría ser la pieza faltante para conectar oficialmente los diferentes casos y justificar una investigación estatal. Guardó el recorte en la carpeta de máxima prioridad y advirtió a Verónica que a partir de ese momento el trabajo se volvería aún más delicado. Ella asintió sin mostrar miedo, como si comprendiera plenamente la importancia de lo que estaba ayudando a construir. Durante las semanas siguientes, Fausto comenzó a preparar un expediente exhaustivo. Recopiló documentos, grabaciones de audio, transcripciones y registros cruzados, formándose una imagen clara de cómo operaba el esquema y quiénes eran los actores clave. Sabía que para tener un impacto real, no bastaba con llevar el asunto al Departamento de Asuntos Internos. Necesitaba llegar a la prensa adecuada, una que no se dejara intimidar por la presión política. Para ello, recurrió a un periodista de investigación que había conocido años antes, conocido por su férrea postura contra la corrupción. La reunión se programó en un lugar remoto, de noche, sin registros oficiales. Cuando le mostró parte del material, el periodista permaneció en silencio durante varios segundos, simplemente hojeando las páginas. Finalmente, levantó la vista y dijo que esto no era solo una noticia, era una bomba capaz de descarrilar carreras y exponer todo un sistema. Fausto sabía que al involucrar a la prensa, estaba cruzando otra línea sin retorno. Aún así, sentía que no había otra manera de garantizar que su trabajo no se viera silenciado en el tribunal. El periodista se comprometió a investigar por su cuenta, asegurando la protección de sus fuentes y material. De vuelta en casa, Fausto reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida desde el día en que aquella chica del vestido azul entró en la sala del tribunal. Antes veía su papel limitado a interpretar leyes y hacer cumplir sentencias. Ahora comprendía que su papel podía y debía ser más activo en la defensa de quienes no tenían voz. Y esta conciencia, aunque peligrosa, daba sentido a cada riesgo que corría. A los pocos días de reunirse con el periodista, se publicó el primer artículo. No ofrecía todos los detalles,
pero ya señalaba pruebas claras de corrupción policial y manipulación de pruebas en varios casos, citando fuentes anónimas y mencionando documentos confidenciales en poder de las autoridades judiciales. La repercusión fue inmediata. Los medios locales informaron, las radios comentaron el asunto y en redes sociales comenzaron a surgir informes de otras personas que afirmaban haber vivido situaciones similares. El ambiente en la sala del tribunal era tenso. Los colegas que antes los saludaban con naturalidad ahora evitaban el contacto visual y el fiscal del caso de Ramiro comenzó a ausentarse de los eventos internos. Fausto sabía que esto era solo el principio y que las consecuencias no tardarían en llegar. La respuesta no se hizo esperar. La semana siguiente se abrió una investigación interna para investigar la conducta indebida de Fausto, basada en denuncias anónimas. Fue un claro intento de intimidarlo y desacreditarlo, socavando su autoridad. Recibió la notificación oficial con la serenidad que había cultivado durante décadas, pero en el fondo comprendía que la estrategia de sus adversarios estaba cambiando. Si no podían silenciar las pruebas, intentarían silenciar al mensajero. En lugar de ceder, reforzó sus notas y mantuvo la información fluyendo con el periodista, asegurándose de que nada de lo que descubrieran quedara confinado en los pasillos cerrados del tribunal. Para entonces, Fausto sabía que su reputación estaba en riesgo, pero la idea de ceder simplemente se desvaneció. Lo que había comenzado como el acto inesperado de una chica era ahora una lucha en la que no tenía intención de rendirse. Con la investigación en marcha, Fausto redobló su cautela en cada paso. Evitaba conversaciones largas dentro de la sala y celebraba reuniones importantes solo al aire libre, en lugares donde sabía que no había posibilidad de escuchas ni vigilancia directa. Verónica, aún sin comprender del todo las implicaciones legales, percibió la tensión del ambiente y se volvió aún más cautelosa. Solo presentaba nuevos documentos o notas en persona, nunca por teléfono ni mensaje de texto. Ramiro, por su parte, se aseguró de acompañar a su hija en todos sus viajes, manteniéndola al margen de situaciones impredecibles. El proyecto, aunque más discreto, se mantuvo activo y quizás precisamente por eso se volvió más eficiente, operando en la sombra mientras la atención pública se centraba en la controversia de la prensa. Una tarde, Fausto recibió en su casa un sobre sin remitente. Dentro había una copia impresa de un documento policial interno que enumeraba casos cerrados por falta de pruebas durante los últimos 10 años. Junto a algunos nombres, había símbolos e iniciales que reconoció de inmediato como pertenecientes a los mismos grupos investigados en el caso de Ramiro. Ese archivo, de confirmarse, podría conectar décadas de injusticia y transformar el escándalo en algo de alcance nacional. No sabía quién lo había enviado, pero estaba seguro de que era alguien de dentro, dispuesto a revelar la verdad. Guardó el documento en la caja fuerte de su oficina y programó una reunión urgente con el periodista para el día siguiente. Al cerrar la puerta de la caja fuerte, volvió a sentir mariposas en el estómago, las mismas que sintió el día que Verónica se le apareció por primera vez. La reunión con el periodista tuvo lugar en una nave abandonada de la zona industrial, un lugar elegido precisamente por su improbabilidad. Fausto solo trajo una copia del documento, guardando el original a buen recaudo, y explicó el significado de esos símbolos e iniciales. El experimentado periodista comprendió de inmediato la magnitud de la situación. Ya no se trataba de un caso aislado ni de una red de corrupción local, sino de un esquema estructurado que se extendía durante años e involucraba a diferentes esferas de poder.
Hablaron durante más de una hora, detallando qué podía publicarse de inmediato y qué requeriría una investigación más exhaustiva para evitar represalias legales. Antes de despedirse, el periodista advirtió que, una vez que esta historia saliera a la luz, no habría forma de revertir el impacto y que todos los involucrados probablemente quedarían marcados para siempre. De vuelta en casa, Fausto sintió el peso de aquellas palabras. No era ingenuo. Sabía que cada paso lo acercaba a un punto sin retorno, donde la protección institucional podía convertirse en aislamiento absoluto. Sin embargo, había una extraña serenidad al aceptar ese riesgo. Pasó la noche repasando mentalmente todo lo que había hecho desde el día en que Verónica entró en aquella audiencia. Cada decisión, cada conversación, cada documento guardado. Y en todos esos recuerdos había un hilo conductor, la convicción de que no podía ignorar la verdad cuando era tan evidente ante él. Cerrando los ojos, imaginó a la chica durmiendo plácidamente, sin percatarse de que la batalla que había comenzado con una memoria USB seguía expandiéndose, llevándolos a todos a un territorio donde el coraje y el peligro caminaban de la mano. El segundo informe del periodista fue mucho más incisivo. Publicado un lunes por la mañana, incluía nombres, fechas y extractos de documentos que apuntaban directamente a altos funcionarios y miembros influyentes del Poder Judicial. La reacción fue explosiva. Ruedas de prensa improvisadas, declaraciones precipitadas de las autoridades y una lluvia de intentos de desacreditar las fuentes. En el tribunal, el ambiente se volvió insoportable para Fausto. Algunos colegas lo trataron como un traidor, mientras que otros, con más discreción, le mostraron su apoyo. Lo que antes había sido una investigación silenciosa se convirtió en un enfrentamiento público, con titulares que dividieron a la opinión pública. Para él, no había vuelta atrás al anonimato. Su nombre ya estaba vinculado a este escándalo. Verónica seguía todo de lejos, pero con atención. Aunque Fausto intentaba ahorrarle los detalles más espinosos, ella percibía, por sus conversaciones en voz baja y las frecuentes visitas de Ramiro al juzgado, que la situación se estaba poniendo peligrosa. En un breve encuentro, en el mismo banco del parque donde habían hablado por primera vez, ella simplemente dijo: «Si es necesario, te contaré lo que vi». Fausto, sorprendido por su prontitud, explicó que no era el momento oportuno y que su seguridad era prioritaria, pero en el fondo sentía orgullo y preocupación a partes iguales. La valentía que ella demostró fue la misma que lo había sacado de su apatía años atrás, y ahora, más que nunca, comprendía que esta conexión no era meramente circunstancial, sino un vínculo que se había vuelto esencial en la vida de ambos. Esa semana, Fausto recibió una llamada anónima en plena noche. La voz, apagada y sin identificar, le advertía de un plan para incriminarlo directamente, vinculando su nombre a un viejo caso que había llevado años atrás. La advertencia llegó en un tono frío, casi mecánico, y terminó con un seco «cuídese», seguido del clic de la línea. Se sentó en el borde de la cama durante largos minutos mirando al suelo, preguntándose si la llamada era un engaño o un verdadero presagio. Al amanecer ya lo había decidido. Reforzaría aún más el control sobre todas las pruebas y documentos, asegurándose de que nada pudiera ser manipulado o alterado en su contra. Empezó a cerrar la caja fuerte con doble contraseña y a guardar copias en diferentes lugares, incluso fuera de la ciudad. Unos días después, el periodista lo contactó de nuevo, diciéndole que había podido confirmar parte de la información contenida en la lista de casos sin resolver. Creía que el nuevo informe podría obligar a la intervención federal en el plan. Fausto escuchó atentamente, pero le pidió que considerara el impacto en las familias de las víctimas y la seguridad de sus fuentes antes de publicarlo.
Esta precaución no era solo estratégica, sabía que si el caso se convertía en una carrera sensacionalista, podría perder credibilidad y debilitar el verdadero alcance de la investigación. Al final de la conversación se dieron la mano, conscientes de que estaban a punto de revelar la verdad o sobrevivir para ver cómo producía un cambio. El siguiente paso requeriría no solo valentía, sino también serenidad, y ambos sabían que no había margen de error. El tercer informe fue el golpe de gracia. Publicado en una mañana lluviosa, contenía pruebas tan contundentes que cualquier intento de impugnarlo parecía frágil. La repercusión nacional fue inmediata. Programas de televisión, portales de noticias y emisoras de radio de todo el país discutieron el caso, mientras que las autoridades se vieron presionadas a comentar. Poco después llegó el anuncio oficial. Un grupo de trabajo federal se haría cargo de la investigación. Para Fausto no había tiempo para celebrar. El repentino aumento de la exposición también significaba mayores riesgos. En los pasillos de la sala, la hostilidad era palpable, pero ya no le inmutaban las miradas de reojo. Lo importante ahora era asegurar que los cambios realmente comenzaran a ocurrir. Verónica y Ramiro llegaron a su casa esa noche sin avisar. Trajeron pan fresco y café, como si fuera una visita normal, pero Fausto notó que querían estar cerca de él en ese momento. Se sentaron a la mesa de la cocina, hablando de cosas sencillas: la escuela, el trabajo de Ramiro, el perro de un vecino. Por unos instantes se olvidaron de amenazas, demandas y titulares. Al salir, Fausto se quedó mirando por la ventana hasta que los vio desaparecer en la calle, mojada. Sintió entonces que, pasara lo que pasara, el vínculo que habían forjado estaba más allá de cualquier escándalo o investigación. Era un pacto silencioso, nacido el día que una niña decidió cruzar un tribunal y cambiar el destino de su padre y, sin saberlo, también el de él. Semanas después, comenzaron los primeros arrestos. Policías, abogados e incluso un juez auxiliar fueron detenidos, acusados de participar en el plan. El pueblo bullía de rumores, y aunque Fausto evitaba dar entrevistas, sabía que su nombre estaba inevitablemente vinculado a este giro de los acontecimientos. Recibía cartas anónimas de agradecimiento e informes de personas que decían haber recuperado la esperanza en el sistema judicial. Al mismo tiempo, seguían surgiendo amenazas, algunas explícitas, otras encubiertas. Había aprendido a vivir con esta dualidad. El reconocimiento y el peligro iban de la mano. Lo más importante era ver que la verdad salía a la luz poco a poco. Verónica, a pesar de su juventud, seguía de cerca cada noticia. En sus conversaciones demostraba comprender no solo la victoria, sino también el trabajo que aún quedaba por delante. Un día, sentada en el mismo banco del parque donde todo empezó, dijo: «Hemos hecho mucho, pero aún no ha terminado». Fausto sonrió sabiendo que tenía razón. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que, aunque la plaza seguía igual, él ya no era el mismo hombre que había llegado allí semanas atrás. Había recuperado no solo la fuerza en las piernas, sino también algo mucho más importante: la voluntad de actuar, de involucrarse, de no esconderse tras la neutralidad. El día que el grupo de trabajo cerró oficialmente la primera fase de la investigación, Fausto caminó solo hacia el juzgado. No hubo ceremonia ni discursos, solo el sonido de pesadas puertas al abrirse y el eco de pasos por el pasillo de mármol. Al pasar por la habitación donde vio a Verónica por primera vez, se detuvo unos segundos. El recuerdo de ella, pequeña y decidida con la memoria USB en la mano, era tan vívido que parecía haber ocurrido en ese instante. Pensó en cómo todo podría haber sido diferente si hubiera ignorado ese gesto. Tal vez arrestarían a Ramiro, tal vez el plan seguiría intacto,
Tal vez él mismo seguiría atrapado en su propia apatía. Y fue en ese pensamiento que se dio cuenta de cuánto esa simple decisión había redefinido el curso de su vida. De noche, sentado en su sillón, miró por la ventana y vio las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Sabía que vendrían otras batallas, que surgirían nuevas amenazas y que el proyecto Segunda Oportunidad aún tenía un largo camino por recorrer. Pero en ese momento no sentía miedo, solo estaba seguro de que nunca volvería a ser el hombre que una vez fue. Sonó el teléfono. Era Verónica quien, emocionada, le contaba que había empezado a ayudar a un vecino con un problema legal y que pronto le presentaría el caso para que lo revisara. Escuchó en silencio sonriendo. Al colgar, permaneció allí en paz, sabiendo que, de alguna manera, su valentía había sembrado algo que seguiría creciendo mucho más allá de ellos dos. Al final, lo que empezó como el gesto valiente de una niña, se convirtió en una cadena de cambios que ni siquiera el propio juez pudo prever. Prueba de que a veces la verdad no necesita gritos para ser escuchada. Basta con la valentía adecuada en el momento oportuno. ¿Y tú, alguna vez has pensado en cuántas injusticias podrían estar ocurriendo ahora, mismo sin que nadie tenga el coraje de alzar la voz? No lo olvides, durante este vídeo, el símbolo del canal parpadeó en la pantalla. Si lo viste, escribe el minuto, el segundo y una fruta al azar en los comentarios para participar en el sorteo del día 1. Y por supuesto, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Mantente al tanto. A veces, la siguiente historia no se esconde en el pasado, sino en tu propio comentario. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.